En esta mañana quiero hablarles acerca de 5 cosas o de 5 llaves que son necesarias para ir a un siguiente nivel. La palabra que nosotros hemos recibido como casa, como congregación, para este 9º año que ya está transcurriendo, no aquí en Caracas, sino desde la fundación de la casa principal de nuestro ministerio en la ciudad de Tinaquillo. Celebramos hace algunas semanas el 8º aniversario y ya vamos rumbo al 9º aniversario. Estamos avanzando en nuestro año número 9. Estamos tan chiquitos y a la vez parece increíble cómo en ese tiempo hemos crecido tanto. El Señor nos ha permitido expandirnos a lo largo y a lo ancho de este territorio nacional. Este ministerio aquí en Caracas tiene apenas un año. Vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Y así estamos en diferentes ciudades dentro y fuera de la nación. En nuestro 8º aniversario, el Señor nos dijo que a pesar de todo lo que Él había hecho en nuestras vidas, como ministerio, como casa, es necesario que nosotros pasemos al otro lado. En Marcos capítulo 4, versículo 35, es la palabra de esta nueva temporada de esta casa. Dice que en aquel día Jesús, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Me llama la atención que dice acá que cuando llegó la noche, Él les dijo: pasemos al otro lado. Jesús había venido manifestando su poder. Jesús había venido manifestando su gloria frente a sus discípulos, frente a una multitud, frente a la nación de Israel. Pero la Biblia dice, ese día fue un día poderoso, ese día fue un día de enseñanza, un día de edificación, un día de sanidad, de milagros, de liberación. Pero cuando llegó la noche, me llama la atención esa parte que dice, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Y qué es la noche? La noche es representativa, o la noche tiene una representación espiritual. ¿Qué es la noche? La noche representa acecho. La noche representa maquinaciones en contra de nuestras vidas. La noche representa planes infernales para destruirte. Por eso es que el reino del adversario de nuestras almas se conoce como el reino de las tinieblas. Yo quiero traspolar esta noche literal a ese significado espiritual que tienen los planes y las maquinaciones que constantemente el enemigo está diseñando para tratar de detener nuestro avance, de detener nuestro progreso, porque Él lo hace. Entonces, lo que te quiero decir es que es peligrosísimo permanecer en el mismo nivel espiritual o en la misma estación cuando llega la noche. Cuando llegó la noche, Jesucristo le dijo a sus discípulos: no podemos quedarnos aquí. Es bueno lo que ha estado ocurriendo, es bueno lo que ha estado en lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos estado desarrollando, pero es necesario pasar al otro lado. Hoy te quiero entregar 5 llaves para que podamos ir al otro lado. ¿Qué es una llave? Para que entremos en contexto. ¿Qué
es una llave? Una llave no es otra cosa sino un código que te genera un acceso. La llave representa cambios, ya que te permiten conectarte con lo que está al otro lado. ¿Qué simboliza la llave? La llave simboliza éxito, la llave simboliza liberación, la llave simboliza sabiduría, la llave simboliza conocimiento, la llave simboliza prosperidad, la llave simboliza autoridad, la llave simboliza poder. Recordemos que en Mateo capítulo 16, después que Pedro responde acertadamente la pregunta referente a la identidad de Jesús, Jesús allí en el versículo 17 le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dice en el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ve lo poderosa que es una llave. Tiene poder para atar o para desatar. Entonces, en este contexto, les quiero acotarles de que Simón deja de ser en ese momento el hijo de Jonás, el pescador, para convertirse en el representante de la iglesia de Jesucristo y el portador de las llaves que abrirían o cerrarían los cielos sobre la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es necesario, para poder introducirnos en materia, que no veamos a Pedro como Pedro o a Simón como el hijo de Jonás, el pescador, sino que lo veamos a él, veamos esta figura humana desde ese contexto, es decir, lo que Pedro representa. ¿Qué representa Pedro? Después de Mateo capítulo 16, versos 17, 18 y 19, representa la iglesia de Jesucristo. Eso representa Pedro. Pedro se convierte en el mayor representante de la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a ubicarnos en una historia o en un acontecimiento inusual, algo maravilloso, algo sin precedentes en la historia de Pedro que le ocurrió a él. Y desde esa historia vamos a extraer las 5 llaves para pasar al otro lado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me están siguiendo? Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice, Hechos capítulo 12, me puede acompañar allí en la lectura. Versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo, de esta lectura vamos a extraer las llaves. Las llaves para ir a un siguiente nivel. Dios quiere llevarnos a un siguiente nivel. Dios necesita llevarnos a un siguiente nivel. Entonces, ubicados en Hechos capítulo 12, vamos a tomar 5 códigos poderosísimos, 5 principios poderosísimos para ir o pasar al otro lado. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vea la noche que estaba atravesando Pedro. Esa noche la atravesó Jacobo y no la contó. La Biblia dice que el rey Herodes decapitó a Jacobo y todo el pueblo de Israel, como ellos perseguían a la iglesia, se habían alegrado, se habían congraciado. Herodes se había congraciado con la nación judía por haber decapitado a Jacobo, uno de los apóstoles de Jesucristo. Entonces tenía a Pedro en prisión y el siguiente día le iba a dar matarile y Nerón también. De la noche que estaba atravesando Pedro, era una noche terrible, era una temporada terrible. Vamos a leer el versículo siguiente. O sea, era todo un plan diabólico, era todo un plan infernal, era toda una maquinación para literalmente destruir a Pedro. La Biblia dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no nos gane ventaja. El diablo tiene un trabajo y su trabajo es matar, hurtar y destruir. Entonces el problema no es la noche, el detalle no es la noche, el detalle es que cuando la noche llegue te encuentre navegando hacia el otro lado. Que cuando la noche llegue, cuando el plan llegue, cuando la maquinación llegue, cuando llegue la trampa, no estés en el mismo nivel de siempre, sino que estés avanzando hacia el otro lado. Dice el verso 6, 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Me llama la atención todo esto. ¿Por qué? Porque vea, la Biblia dice que no solamente Pedro había sido encerrado en un calabozo, sino que a qué preso lo encierran en un calabozo y de paso que está detrás de la reja, le atan las manos con cadenas. La Biblia dice que Pedro estaba encerrado en un calabozo y a pesar de eso tenía las manos atadas con cadenas. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido o no hemos sentido que estamos atravesando una noche así? No solamente el diablo no le bastó con encerrarnos en prisión, sino que también nos ató las manos con cadenas y nos sentimos así, atados de las manos, sin ni siquiera poder intentar escaparnos. Pues allí, en esa condición tan difícil de escapar, dice la Biblia que lo primero que ocurrió es la primera llave que yo te quiero entregar para pasar al otro lado, para ir al siguiente nivel. Lo primero que ocurrió es que Dios envió a su ángel y una luz resplandeció en la cárcel y tocó a Pedro en el costado y le despertó. Es impresionante el ver que a pesar de todo lo que estamos viviendo en el panorama mundial y en la realidad actual de la humanidad, hay tanta gente que está literalmente, o mejor dicho, espiritualmente dormida. Han dejado de velar, han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de buscar a Dios. Porque está bien que estés en la cárcel, de pronto está bien que estés atado, no puedes hacer muchas cosas, pero a pesar de eso vas a bajar la guardia así, a pesar de eso te vas a dormir así. Pedro estaba dormido.
Siempre las noches a Cristo lo encontraban orando. Cristo atravesó varias noches, pero siempre las noches a Cristo lo encontraban orando. En su última noche, Él le dijo a Pedro, la última noche de Cristo, porque después de eso ha vivido en la gloria, ha vivido en el día, en la eterna luz, en el día perpetuo y eterno. En su última noche, Él le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, por tanto nosotros no vivamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Obviamente, este dormitario, este adormecimiento no es un dormir literal, sino es un dormir espiritual. Y lamentablemente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que estamos sufriendo, a pesar de todo lo que estamos enfrentando, hay mucha gente que está dormida espiritualmente. Cualquiera puede preguntarme, pastor, ¿y cómo hago para despertarme? Quiero entregarte 3 principios para despertarte. 3 principios que producen un despertar. El primero es la oración. Hay gente que dice, pastor, pero yo no tengo tiempo para orar. Dígame, si yo estoy tan ocupado, ¿cuándo es que yo me aparto a orar? ¿Cuándo es que yo puedo orar? ¿Cuándo es que yo tengo que orar? ¿Quieres que te diga cuándo tienes que orar? Siempre tienes que orar. Si usted se está bañando, tiene que estar orando. Si usted está cocinando, tiene que estar orando. Si usted está trabajando, tiene que estar orando. Si usted está manejando, tiene que estar orando. Si usted está conversando con alguien, usted está conversando con alguien y está orando. La Biblia dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 17. Amén. Gloria a Dios. Velando, despierto, intercediendo. El segundo principio que provoca un despertar es la adoración. La Biblia no dice que Él anda buscando pastores, la Biblia no dice que Él anda buscando profetas, la Biblia no dice que Él anda buscando evangelistas, la Biblia no dice que Él anda buscando maestros. ¿Sabes por qué? Porque los ministerios son como las profesiones o como los oficios, o como los títulos. Los ministerios son para operar en la tierra, pero la adoración es para operar en el cielo. La adoración no tiene que ver nada con la música. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús habló de la verdadera adoración, usó una palabra en el griego, que es la palabra proskuneo. Y esta palabra proskuneo significa como el perro que lame la mano de su amo. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración no es música, no es cantar. La adoración es un estilo de vida que reverencia la grandeza de Dios. Hay 24 ancianos que están sentados en 24 tronos, que tienen 24 coronas, que están rodeando el trono de Dios. Y la Biblia dice que estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono día y noche y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Día y noche ellos con toda su grandeza, con todo su esplendor, con toda su majestuosidad se lanzan del trono y están postrados delante del trono de los tronos y arrojan, se quitan sus coronas y la arrojan delante del rey de las coronas. No sé si me puedo explicar. Y el tercer principio que trae la adoración trae un despertar espiritual. Y el tercer principio que trae un despertar espiritual es la congregación, es el congregarte. La Escritura nos enseña
en Hechos capítulo 12 que estamos leyendo, nos enseña que la iglesia, no en particular, no un individuo, sino la iglesia hacía oración por Pedro. Es necesario entender que usted como un ser particular, usted como un ser individual, no es la iglesia. ¿Sabe por qué? Hay gente que dice, no, yo soy la iglesia. No, eso es un error doctrinal. Usted no es la iglesia. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia es la congregación de los santos. Cuando los santos se reúnen, cuando los santos se congregan, eso se llama iglesia. ¿Me explico? La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia. Entonces hay cosas que Dios va a tratar contigo individualmente como templo y morada del Espíritu Santo, pero hay cosas que Dios va a tratar contigo como iglesia, como cuerpo, como familia, en la iglesia, en el cuerpo, en la familia. Eso es lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133 dice, mirá, cuán bueno y cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, baja por las barbas de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras, porque allí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mantenerte congregado o la congregación te mantiene despierto espiritualmente. Tú puedes tener comunión con Dios desde tu casa, pero si quieres ir al otro lado y ser llevado a otro nivel, tienes que venir a buscar a Dios en su casa. Eso fue lo que dijo el salmista en el capítulo 27, verso 4. Él dijo, una cosa he demandado a Jehová. El rey David le atribuía el éxito de toda su grandeza, de toda su fama, a el principio de amar, valorar y querer estar y desear permanecer todos los días de su vida. No dice un día domingo, luchamos tanto en congregarnos los domingos. ¿Por qué? Porque hay mucho adormecimiento espiritual. David dijo, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Escúchame, de las 5 cosas o de las 5 llaves para pasar al otro lado, una le corresponde a Dios y 4 le corresponden a usted. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Pedro no se despertó solo, que Dios envió su ángel. En la palabra ángel es la palabra mensajero, y este mensajero lo tocó por el costado y Pedro se levantó. Eso está ocurriendo hoy. Dios ha enviado su ángel, Dios ha enviado su mensajero, Dios ha enviado un mensaje y me está tocando para despertarme a la oración, para despertarme a la oración, para despertarme a la congregación. Esto lo está haciendo Dios. Pero las otras 4 cosas las tienes que hacer tú, porque lo segundo que ocurrió allí fue que el ángel, seguimos leyendo en Hechos capítulo 12, dice, aquí se presentó, releemos un poco, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate. ¿Ve lo que le dijo el ángel? Le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron
de las manos. Después del despertar, la próxima llave para pasar al otro lado es levantarse. ¿Por qué, mis amados? Porque se puede estar despierto y seguir acostado. El levantarse tiene que ver con accionar. El levantarse tiene que ver con obrar. El levantarse tiene que ver con movimiento. Es interesante que después que Pedro se despertó, seguía atado. Pero después que Pedro se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Porque lo que pasa es un rompimiento. Lo que pasa es una verdadera liberación. Es cuando tú te levantas y te determinas a obrar, te determinas a accionar, te determinas a ejecutar un movimiento o una acción. ¿Cómo yo me levanto? Número uno, aumentando tu fe. Para poder aumentar tu fe tienes que conectarte con la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tienes que conectarte con su palabra. Tienes que conectarte con sus promesas, porque sus promesas son alicientes que tu alma necesita para levantarse y accionar y creerle a Dios. Número dos, ¿cómo me levanto? Con una buena actitud. Usted sabe que existe la actitud con P y la actitud con C. La actitud con P habla de la capacidad del individuo y la actitud con C habla del comportamiento del individuo, de la forma de ser del individuo, de la forma de reaccionar del individuo, de la personalidad del individuo. Hay mucha gente apta, hay mucha gente capaz, pero la actitud con P no es suficiente para levantarte. Necesitas la mejor actitud con C, el mejor comportamiento, el mejor estado de ánimo, la mejor personalidad para poder levantarte y pelear por tu sueño y avanzar al otro lado. Y le dijo el ángel en el verso 8, después de que lo despertó, y le dijo: levántate pronto. A ver, ¿cuándo hay que levantarse? Ahora hay que levantarse. No hay que dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. El ángel le dijo: esa es la segunda llave, levántate pronto. Y la tercera llave es: ciñete. En el verso 8 dice que el ángel le dijo: ciñete. ¿Qué es ceñirse? El ceñirse era atarse los pantalones con un cinturón. Era un símbolo de compromiso con Dios, santidad, autoridad y poder sobre los demonios. ¿Por qué hay que ceñirse? Te explico por qué hay que ceñirse. Porque tú te despiertas, nadie se va a meter contigo. Pero cuando tú te levantas y decides accionar, pero cuando tú te levantas y decides hacer algo, pero cuando tú te levantas y decides comenzar a obrar o entrar en las obras, entonces el infierno también se va a levantar para tratar de detenerte, para tratar de obstaculizarte, para tratar de resistirte. Por eso es que necesitas, después de levantarte, necesitas estar ceñido, es decir, con los pantalones bien puestos, porque la pelea es pelear. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué debemos ceñirnos? Debemos ceñirnos con la verdad. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es tremendo porque la Biblia habla de un día malo.
El día malo va a venir. El día malo va a llegar. Por eso tienes que ceñirte, tienes que prepararte para cuando el día malo venga. La palabra verdad es la palabra alfa, que significa principios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por nada del mundo tú puedes vender tus principios. Por nada del mundo tú puedes negociar tus principios. Tú te los tienes que atar. Tú tienes que ceñir a ellos. Tú te los tienes que amarrar. Tú tienes que apretar bien esos pantalones. Porque si no estás comprometido con la verdad, porque si no estás comprometido con la justicia, porque si no estás comprometido con Cristo, se te será imposible resistir el día malo. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos enseña y nos dice que debemos vestirnos, que la misma palabra ceñirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Cómo es esto? No es fácil. Desechar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, airar pero no pecar, no permitiendo que el sol se ponga sobre nuestro enojo, no darle lugar al diablo, el que hurtaba no irte más, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino, dice la Biblia, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, no contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, quitando de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, siendo buenos los unos para con nosotros, misericordiosos los unos para con nosotros, perdonándonos los unos a nosotros como Cristo nos perdonó a nosotros. Esa es ceñirse con la verdad. Síguete, le dijo el ángel, tercera llave, y átate las sandalias, cuarta llave. Vea que después de la primera, la segunda le corresponde a usted le corresponde levantarse, ya el ángel le despertó. La tercera le corresponde a usted le corresponde ceñirse. La cuarta le corresponde a usted atarse las sandalias. ¿Sabe por qué hay que atarse las sandalias? Te voy a explicar por qué hay que atarse las sandalias. Porque después que el ángel te despierta, después que tú te levantas y después que tú te ciñes, tienes que apretarte bien los cordones, tienes que apretarte bien los zapatos, papá, mamá, mamita, porque lo que viene es carretera. Usted lo que va para adelante. Usted lo que va a avanzar. Usted sabe que para eso hay que estar preparado, porque vas a comenzar a prosperar, las cosas te van a comenzar a salir bien, avanzarás integralmente en cada área de tu vida. Despierto, levantado y ceñido. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, pero le dijo: esfuérzate y sé valiente, papito. Porque lo que viene es camino por recorrer. Usted sabe que hay gente que no está preparada para eso. ¿Por qué? Porque la prosperidad demanda un esfuerzo extra. Hay gente que no está preparada para prosperar. Mi pregunta es: ¿tú estás preparado para que Dios te bendiga? Atarse las sandalias tiene que ver con prepararse para un aceleramiento. Atarse las sandalias tiene que ver con la capacidad de resistencia. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice: corramos con paciencia. Esa palabra paciencia es resistencia. La carrera que tenemos por delante.
es necesario entender que despiertos, levantados y ceñidos, Dios te va a entregar todo lugar que pise la planta de tus pies. Y hay que estar preparado mental y físicamente para esto. Caleb tenía 80 años de edad, pero en el versículo 14 del libro de Josué se le acercó al líder en turno de la nación de Israel y le dijo: todavía estoy tan fuerte como hace 40 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal vez ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amado, eso se llama estar en posición de salida. ¿Dónde se está en posición de salida de esta vida? Eso es estar listo mental y físicamente para pegar la carrera, para cuando llegue la bendición, para cuando llegue la promoción, para cuando llegue la abundancia, para cuando llegue la sobreabundancia, para cuando toque poseer y heredar lo que Dios te ha prometido. Y número 4, el cuarto principio, ahí en el verso 8, cíñete, átate la sandalia. Dice, y le hizo así, y luego le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, si Pedro no se envolvía en el manto, estaría vulnerable, no podría seguir al ángel. Los guardias se le hubiesen impedido. El manto le hizo invisible a los guardias de la prisión. El manto representa, ¿sabes qué representa el manto? El manto representa tu cobertura. Ese es tu lugar seguro. Y la lámpara de las llaves que te garantizará llegar al otro lado. Si Eliseo no se hubiese envuelto, escúchame, si Eliseo no se hubiese envuelto en el manto de Elías, jamás hubiese llegado a ser el hombre de la doble unción. La Biblia dice que sobre toda gloria hay un manto. Dice la palabra que sobre toda gloria hay una cobertura, un techo espiritual que cubre tu familia, tu matrimonio, tus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Envolverse en el manto es consultar las decisiones importantes de tu vida a tu autoridad espiritual, a tu pastor, a tu padre espiritual, a tu vida. Eso es envolverse en el manto, envolverse en el manto, es impulsar la visión de la casa donde tú eres emperador, donde eres edificado, donde te congregas. Cuando tú diezmas, tú te estás envolviendo en el manto. Cuando tú ofrendas, tú te estás envolviendo en el manto. Cuando tú pides a Dios, tú te estás envolviendo en el manto. Tú te envuelves en el manto. Cuando eres partícipe de toda cosa buena, hay que te instruye en la palabra, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Sabes cuánta gente viene a su cobertura por una dirección y después de haberla recibido hacen todo lo opuesto? Ellos dicen: pastor, dígame lo que me tengo que decir. Y cuando se lo dices, se ponen bravos, se molestan porque no están de acuerdo. Envolverse en el manto es obedecer la dirección de Dios aunque no estés de acuerdo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Eclesiastés capítulo 12 versículo 11. Entonces, despierto, arriba, levantado, con los zapatos bien apretados, ceñido y envuelto en tu manto, estás listo para ir al próximo nivel. En el verso 9 la Biblia dice
y saliendo, Pedro le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Con esto termino, porque cuando estás del otro lado es como si estuvieras soñando, con la diferencia que cuando despiertas te das cuenta que sí es verdad todo lo extraordinario y lo maravilloso que te está ocurriendo en esa nueva vida.